Bueno, del conocimiento de todos, estoy predicando sobre el Salmo 51 y este día el tema de hoy tiene que ver con después de la confesión viene la restauración. Después de la confesión viene la restauración. Y vamos a dar lectura del Salmo 51, versículos 10, 12, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Los que escucharon el primer mensaje recordarán que la confesión de David se tardó o se había tardado. Algunos sugieren que unos 6 meses, otros dicen que 1 año. Cuando se dice que se había tardado, me imagino que no significa de que él no lo expresaba o no salían algunas palabras de su corazón relacionado a su falta. Aparte de esto, su aspecto físico, su alegría, su gozo, le había dejado. Y los que le trataron antes de la ofensa o del pecado, podían hacer la diferencia. Ellos añoraban los momentos en que se relacionaba con todos, el buen trato que les daba, pero después de su pecado era una persona sumamente irritable. Buscaba discusión, estoy imaginando. Buscaba discusión, porque algo pesaba sobre él, pero no soltaba eso. Y ellos, los cercanos, podían hacer extremadamente la diferencia y hasta preguntar: ¿y qué le pasa? Y buscaban ellos mismos algún sentido de responsabilidad por la conducta que él estaba teniendo. Así pasó muchos días. Ya en el Salmo 34 dice que hasta sus huesos se estaban secando mientras él cayó, mientras él no confesó. La lectura o la lección que podemos aprender de esto es que el pecado no da sosiego al pecador. Sí, hemos aprendido los pecadores a ver las cosas así de manera liviana y a veces indiferente, y decimos: todos lo hacen. ¿Y de qué se extraña usted de esto que ve en mí? Todos somos iguales. Pero quizá una de las cosas peores que podemos escuchar es: ¿y qué lecciones me vas a dar vos? Diciéndole el hijo al padre. ¿Y no en este ambiente de alcoholismo me has criado? ¿Acaso no recuerdo las veces cuando tú golpeabas a mi mamá viniendo bajo ese estado o condición? Así que no me vengas a hablar de moral, ni me vengas a hablar de eso.
porque la escuela tú me la brindaste en la casa. Entonces, justificar, vamos a encontrar diferentes formas y razones. Y en el sentido de la familiaridad, porque el hombre se ha familiarizado tanto con esto que la Biblia define pecado. Ya no siente que es pecado, ya no llama a eso como pecado. Entonces es una cosa difícil cuando venimos al Señor y comenzamos a escuchar que tenemos que cambiar, que tenemos que ser diferentes, que ese estado de vida a Dios no le agrada. Y nos resistimos, muchos nos resistimos al nuevo nacimiento auténtico o al cambio, muchos nos resistimos. Y hasta proponemos, paso a paso, pastor, paso a paso. Con el perdón, yo conozco a varios que me han dicho paso a paso y ya llevamos 20 años de verlo paso a paso, paso a paso. No me responsabilice a mí porque de alguna manera he ocupado el púlpito con estas reflexiones. No se puede decir que aquí no se predica de que esto no nos es lícito, de que eso no nos conviene. Lo hemos dicho de alguna forma u otra. Pero al final, hermanos, quiero trasladar la responsabilidad a usted. Es usted el que va a estar cara a cara delante del Señor ante un listado que el Señor sacará o un legajo de páginas que Él va a sacar y comenzará a leerle, a darle lectura. Esto sucedió allá en el año 2000. Lo repetiste en el 2000. ¿Qué? ¿Qué 2000 estamos hoy? Lo repetiste. Hay un día antes de cerrar tus ojos para estar aquí, todavía estabas prendido de eso. Mira, aquí está. Pero por otro lado va a tener un legajo de páginas. Es decir, esto fuiste. Mira, pero la cantidad de páginas que tengo acá en la mano izquierda son 14 y aquí en mi derecha son 14. Y te pertenecen a ti. La diferencia es que la sangre de mi Hijo Jesucristo te lavó de todo esto. Y por eso entra al gozo de tu Señor. Esa es la experiencia de todos. Esa es la experiencia de todos los que estamos en el Señor. Llegamos de una manera injusta, pero la sangre de Jesús nos redimió porque tuvimos la voluntad de reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado y apartarnos de nuestro pecado. Pero, ¿qué es el pecado? Para el cristianismo, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. El pecado es cualquier acción que daña la relación que tenemos con Dios. Es cualquier acción que daña la relación que tenemos con Dios. Es elegir actuar de una manera que nos aleje de Dios. Ese es el pecado. Y qué saludable es, hermanos, cuando todos, como cristianos, sabemos que estamos en un ambiente viciado, que estamos en un ambiente hostil, que estamos en un ambiente que busca de una manera u otra envolvernos. Pero qué bendición es que mediante el poder y la misericordia de Dios vencemos eso que se llama pecado. Y levantamos nuestras manos al cielo y le decimos, gracias Señor porque me guardaste
para no pecar contra ti. Somos pecadores, pero no activos. Esa es la diferencia. Somos pecadores, pero no activos. Dígale al que tiene a la par, somos pecadores, pero no activos. O sea que no activamos el pecado. Sí, somos pecadores, pero no activamos el pecado. Pero en el mundo que vivimos, eso es tan común. Es pecador y activa el pecado. Entonces, para resolver esta condición, hay una sola forma. Y es el arrepentimiento. Esa es la forma. El arrepentimiento. Y ese es un acto voluntario. Eso corresponde a cada pecador. ¿Significa esto, hermanos, que yo no puedo decirle a usted, arrepiéntase por mí, hermano? No, nadie se puede arrepentir por mí. Mucho menos que mi pecado yo lo atribuya a Él, que va a tomar mi lugar de confesión o de arrepentimiento. Este es un acto voluntario. Cada uno debe de escudriñar su mente y corazón delante de Dios, y si hay alguna falta cometida contra Dios, proceder a confesión, arrepentimiento. ¿Cuál sería lo primero o qué sería lo primero? Arrepentimiento, confesión. Entonces, tiene que haber esa voluntad de arrepentimiento para proceder a la confesión. Y quizás no sea, hermano, un discurso que vamos a presentarle a Dios. No estamos hablando de un discurso, de sacar, no. Simplemente, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Sencillo. No un discurso. Palabras cortas. Señor, volví a fallarte. Perdóname. Pero que salga de lo más profundo del corazón eso, con la disposición de que el próximo paso será un paso grato para Dios y de bendición para nuestras vidas. Entonces este fue el camino que tomó David. Después de 6 meses o después de un tiempo prolongado, cuando la paz, cuando el gozo, cuando la comunión con Dios le habían dejado, y después del sermón corto de Natán, después del sermón del profeta, él asumió al hombre de la parábola como algo que no era correcto ni justo lo que había hecho, y dijo, ese hombre debe de morir. Bueno, él tenía la autoridad, era el rey y podía llevarlo a juicio. Lo que no esperaba es que el profeta le aplicara esto a su vida. Eres tú ese hombre. Eres tú. Y qué agradable escuchar el sermón como conclusión. Pero el Señor ha perdonado tu pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero el Señor ha perdonado tu pecado. O sea, eso me puede llevar a pensar que Dios no claudica, que el propósito que Él tuvo con la vida de David, al permitirle ser parte de esa familia, al permitir el aprendizaje que tuvo en casa, al permitir tener padres piadosos, al permitir ver cómo él estaba creciendo en nobleza y en responsabilidad, no resistió a Dios. Había dicho, buscaré a uno conforme a mi corazón. Y cuando Samuel pensó que el hijo mayor de Isaí, o el siguiente eran los que debían de ser ungidos, el Señor le detuvo.
Ninguno de esos es. Pregunta entonces, ¿falta alguno aquí? Sí, dijeron muchachos, este. Pues no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga él. Iba entrando el juguetón ahí con yoyo o con, ¿cómo le llaman a ese? Se me fue el nombre de ese pedazo de palo con clavo que tirábamos. Trompo. Venía enrollando el yoyo, ¿verdad? Ese es, le dice Dios, ¿qué? No, es que los hombres ven el corazón por fuera, pero yo veo el corazón. Y conforme a su corazón él había elegido a ese muchacho. Y eso se cultivó entre Dios y David. Llámele por un momento lo inesperado. Ofendió a Dios de una manera homicida, extrema. El primero en sentir pesar de eso, ¿sabe quién fue? Dios. Él fue el que sintió la estocada, como dice. Pero quiero pensarlo así, hermanos. Pero no cambió de opinión sobre esa persona. No cambió de opinión sobre esa persona. Por eso mantuvo el profeta cerca de él. Hago un paréntesis para decirle, no se aleje del profeta. Para que Dios le hable al profeta y le dé una palabra para usted. No huya. Esté más cerca y caminemos juntos hacia esa morada que el Señor ha ido a preparar para sus hijos. No deambule. Bueno, era un paréntesis. El texto leído, hermano, nos ofrece 6 peticiones, que es como llamar a ser restaurado, como algo que él tenía, pero que había perdido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Líbrame de homicidios, oh Dios. Usted puede pensar en cada uno de ellos, buscar una aplicación personal. Y yo solamente le voy a referir 4, así de manera ligera. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Primero, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Note que va más allá de la purificación. La purificación consistía en lavar, un lavamiento, frotar las manos, quitar esa suciedad. Pero algo nuevo va más allá que simplemente lavarse las manos. Es algo que está en lo profundo. Entonces él no está diciendo así. Ciertamente en el pasaje o en el Salmo va a encontrar límpiame, lávame. Pero aquí tiene que ver con una creación.
No está hablando tampoco de una renovación, está hablando de algo nuevo. Crea en mí. Entonces, eso nuevo viene limpio. Y en ese sentido es que Él está esperando que así suceda. En su petición, en su angustia, en su desesperación, en su deseo de volver a esa paz, a esa intimidad con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que no se limite simplemente a una limpieza. Le hace ver a Dios que la limpieza no le era suficiente. Él necesitaba un corazón nuevo. Con el tiempo nos damos cuenta que esa es parte de la voluntad de Dios para el ser humano. No solamente para una persona está Dios suscrito a dar un nuevo corazón, sino que eso está ampliado para la raza humana. Y esto le sucede a cada uno que entiende su condición, entiende su lejanía, su distanciamiento, valora la ofensa que ha cometido y sabe que hay remedio, que hay solución, que hay algo diferente si acudimos a Dios con esta sinceridad. Dije que con el tiempo nos damos cuenta que en Dios esta es la voluntad de darle al ser humano un corazón nuevo. Ezequiel 11:19 reza: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Si usted compara los dos versículos, no tiene mayor diferencia. Pero ¿por qué la repetición? Bueno, la repetición tiene un valor agregado. Y en este caso, extrema voluntad de Dios, de darnos un corazón nuevo. Y nos va a volver a decir en circunstancias y en momentos: tengo un plan para ti, te voy a dar un corazón nuevo. Y si se trata de algo nuevo, algo de creación en este caso, los teólogos van a Génesis 1. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, entonces esa palabra crea en mí está asociada con ese poder creativo que solamente se produce en Dios. Nadie puede crear un corazón nuevo en usted y en mí solamente. Solamente Él. Solamente Él. No acuda a otra fuente para cambiar su condición. Él es el único que puede hacer cosas nuevas en nosotros. Entonces, esto tiene comparación con la doctrina cristiana del nuevo nacimiento y de la nueva vida. Todos sabemos el versículo de 2 Corintios 5:17, palabras de San Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pensé que habían dicho amén. Revísese usted. Bueno, también yo. Ya les he dicho que alguien me dijo una vez: hermano Orlando, yo vengo de donde asustan. Y entonces yo pensé en una oscuridad, ¿verdad? A medianoche, ¿verdad? Donde sale el cipitío, ¿verdad? Yo pensé en eso, ¿verdad? Pero no, él no me estaba hablando de eso. Me estaba hablando de las profundidades del mal. De ese lugar me estaba hablando, de las profundidades del mal. Usted no sabe de dónde vengo. Entonces cada uno sabe de dónde viene. Pero regocijémonos. Usted es nuevo. Usted es nuevo.
Usted es nuevo. Eso ya no es con usted, porque usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Y Pablo, quien lo dijo, experimentó esa metamorfosis. Pablo, que lo dijo, se dio cuenta que esto había sucedido en su vida. Habiendo yo sido esto, testificó en un momento. Habiendo yo sido esto, fui llamado. Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Señala su condición pasada y magnifica su estado presente. Pero Dios me llamó a su ministerio. Y ahí tenemos tantas palabras inspiradas por Dios en la vida de Pablo para nuestra bendición. En segundo lugar, renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta petición tiene el sentido de que antes de su pecado gozaba de un espíritu correcto y apropiado delante del Señor, por lo que oró para que fuera restaurado. Aquí sí, restaurado. Todo esto que tiene que ver con lo justo, con lo correcto, con buenas actitudes. Eso es lo que está diciendo. Porque cuando el espíritu nuestro está bajo sujeción, nosotros somos amables. Somos amables. Cuando nuestro espíritu está reposado y está en lo correcto, en lo grato para Dios, nuestro espíritu, somos amables, somos gentiles, somos cariñosos, somos amigables, somos buenos cónyuges, somos buenos hermanos. Y en esta fraternidad, esto se necesita. Tener un espíritu recto, esto se necesita en una fraternidad como la nuestra. Porque nosotros no nos debemos de ver con indiferencias. Debemos de vernos como somos en Cristo. Las diferencias, si las magnificamos, porque las tenemos, van a crear quizá conflictos en algún momento. Pero si esas diferencias están sujetas, subordinadas a nuestro espíritu, nosotros no le vamos a dar preeminencia a lo que el enemigo está propiciando o impulsando en nuestro espíritu. Vamos a llegar al punto de decirle al Señor: Señor, ayúdame, porque esto no va con mi espíritu. Porque mi espíritu debe de andar correctamente. Debo de ver siempre a los ojos a mis hermanos. No puedo andar diciendo: ya me aburre, me está cayendo un tostón. No, pesado, ¿verdad? No. Hermanos, si esa es la vida cristiana practicada por nosotros, esa no es vida cristiana, esa es vida personal. Esas son actitudes que todavía están allí, están reinando, y usted y yo sabemos que debemos de aplastarlas en el nombre de Jesús. Y si no tenemos esa capacidad, vamos a la fuente de poder, a la fuente que transforma, y esa fuente es el mismo Espíritu Santo con nosotros. Entonces esta petición refleja su voluntad de tener firmeza en su relación y comunión con Dios. Y cuando hay comunión con Dios, es fácil tener comunión los unos con los otros. Piense por un momento, si usted anda enojado con un hermano en este momento, levante así la cabeza y vea dónde está. Porque antes se sentaban cerca, pero ahora, perdone la forma que lo dije, ¿verdad?
Eso lo que indica es que hay algo que no está bien con Dios. Simplemente. O sea, no vamos a magnificar ni deberíamos de magnificar la situación o la diferencia, indiferencia, como sea entre nosotros, como decir que aquí nace y aquí muere. No. Algo no está bien delante de Él, pero es muy difícil llegar a la conclusión y dejar de decir, yo no fui. Bien difícil, ¿verdad? Llegar a la conclusión, pero yo no fui, hermano. Es que la persona, y empezaba, ay, hermano, y sacamos un discurso. Entonces, al pedir un corazón nuevo, como un nuevo espíritu, lo que está solicitando es la renovación de toda su naturaleza mental y moral. O sea, es una composición de aquello deteriorado, dañado o como sea, de tal manera que esto sea nuevo y renovado, para que andemos de una manera justa y reposada delante del Señor. La tercera. Esta sí, hermano, también, bueno, las dos son muy importantes, pero esta dice, no me eches de delante de ti. Otro dice, no me despidas de tu presencia. Otra versión dice, no me expulses. Como que en esta versión está la historia de Adán, que fue expulsado de la presencia de Dios. Y esa palabra viene a su mente. Dice, no me expulses como lo hiciste con Adán y Eva. Y según algunos, ya iba Caín y Abel también. ¿Qué culpa tenía Caín y Abel, hermano? Para ser expulsados. Esa es una teoría de que ya existían, ¿verdad? Antes de estar fuera del huerto. Entonces, no me expulses de tu presencia. El lenguaje se deriva de la idea de la verdadera felicidad de cualquiera de nosotros se encuentra en la presencia de Dios. Es que, hermano, buena comunión con Dios, todo tiene solución. No voy a decir que fuera de Él no haya. Lo que pasa es que como que no hay méritos como para que Dios actúe. Porque hay una gracia que se llama teológicamente la gracia común. Y la gracia común es aquello que es común a todos. Pero está la gracia que no es común. Es esa gracia de Dios que siempre quiere mostrarse, manifestarse a su pueblo, a sus hijos. Entonces, estamos en esta casa y yo lo valoro y lo festejo, porque nuestro anhelo es la presencia del Señor. Acercarnos a la presencia del Señor. Estamos aquí porque necesitamos su presencia. Y aquí estamos para robustecernos con su presencia. Y salidos de este lugar, vamos confiados, vamos seguros de que Dios va por delante, va abriendo camino. Y Él tiene respuesta para cualquier adversidad, circunstancia, aquello que nos aflige y nos preocupe. Posiblemente solamente se va a suavizar el momento, el asunto. No va a tener una respuesta total, una solución. Pero ya vamos a ir como aquietados, en quietud, en reposo y diciendo, Señor, gracias porque está comenzando tu operatividad. Ya tengo paz otra vez, ya tengo gozo otra vez. Y sé que este es el comienzo. Y sé que tú estás obrando. Y sé que tú estás obrando. Y yo sé que tú tienes una solución que ni me la puedo imaginar. Eso produce la comunión. Eso produce la paz con Dios. Bendito sea su nombre. En un momento el salmista dijo, me mostrarás la senda de la vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y por último, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios había sido derramado sobre David cuando Samuel lo ungió por primera vez al oficio real. Textualmente, 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y aquí está. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya. ¿Cuándo vino sobre usted el Espíritu Santo? ¿Recuerda usted cuándo vino sobre usted el Espíritu Santo? Cuando entregó su vida a Cristo. Ese día el Espíritu Santo vino sobre usted. Inicialmente lo que el apóstol dice es: habéis sido sellados. Esto equivale a propiedad, como el rey cuando ponía su sello en un documento, le daba validez de propiedad. Entonces el sello del Espíritu es eso. Usted ya no se pertenece a usted mismo, ya no le pertenece al mundo. ¿A quién le pertenecemos? Él es nuestro dueño, hermano. Festeje porque Él es nuestro dueño. Festeje, festeje, festeje. Entonces el enemigo no se va a acostumbrar al vernos actuando, declarando de que pertenecemos a Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Buscará de una manera u otra afectar. Por eso el apóstol dice: no contristen al Espíritu que se les ha sido dado. No lo contristen, no lo apaguen, no lo incomoden. Ya es una palabra mía. Aprecien lo que tienen en su alma, en su interior. No es poca cosa, es Dios mismo habitando en nuestros corazones. Donde usted va, donde usted está, ahí está la presencia del Espíritu. Ahora usted puede entender cabal y exactamente la pena de David. Él está esperando restauración y que no se aparte de él su Santo Espíritu. Con solo pensar, era sufriente para él que Dios alejara su presencia. Un equivalente a reducir el entusiasmo del Espíritu en su interior. Por eso más adelante, y he omitido eso: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero para finalizar, deseo referirles lo del versículo 13, donde está su resolución. Y esto lo quiero dejar sin muchas palabras en cada uno de nosotros. Deseo referirles su resolución. Versículo 13. Como consecuencia de todo lo anterior, que lo da por hecho, dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Escuche esto que digo así a continuación. El que, habiendo venido a Cristo como un pecador y haber recibido el perdón de sus pecados, no puede mantenerse en silencio.
estando rodeado de personas que deben saber de su experiencia salvadora. Se lo leo de nuevo. El que habiendo venido a Cristo como un pecador y haber recibido el perdón de sus pecados, no puede mantenerse en silencio, estando rodeado de personas que deben de saber de su experiencia salvadora. ¿Dónde permanecen ustedes? Bueno, parte en su casa. ¿Cuánto permanece en su casa? Pocas horas, ¿verdad? Pero ahí en casa, posiblemente no todos comparten la fe. Hay que hacer algo. Es lo que le corresponde a cada uno de nosotros. Quizás no le guste a los que no son cristianos en casa los sermones que usted quiere evangelizar, pero dice, es que vos siempre estás sermoneando. Pero todavía señalan una cosa, sea cierta o no. Bueno, para creer lo que me estás diciendo, quiero ver que tu cambio sea cierto o no sea cierto. Pero en un momento parece que en los días de Pedro sucedió eso. Y aunque lo particulariza a las mujeres, a las esposas, no quiere decir que solo es para ellas. Y los ganarán sin palabra por la conducta de ellos. Entonces en el comportamiento hay un mensaje fuerte. Y tenemos que ser diferentes porque ellos necesitan saber del Señor para recibir el perdón de sus pecados. De ahí nos vamos a la familia, de ahí nos vamos al trabajo, con los amigos. No podemos estar en silencio. Yo quiero trasladarles, y con esto finalizo. No es nuevo esto, es la pasión de Jesús. Los pecadores, escuchando que hay perdón de pecados y salvación. Que lo hagamos juntos. Dios nos dio este edificio y cada vez quizá para algunos podamos tener como una vergüenza quizá delante de Dios. Y si esa fuera, la transfiero. Y no porque querramos competir con otros, sino que hay una porción a la que podemos acceder y traerlos a los pies de Jesús. Comience con su testimonio, su oración, su testimonio y su hablar o compartir. Desesperémonos por la salvación de los que no son salvos. El universalismo que no forme parte de nuestro pensamiento. El universalismo dice así: Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Sí, allí no están equivocados. Dios es bueno. Donde están equivocados es lo siguiente: no va a condenar a nadie, porque Dios es bueno. Ahí ese agregado es lo que no es correcto. Porque Dios no va a condenar a nadie, es cierto. Los que clasifiquen en esto son los que no se arrepintieron de sus pecados y no sirvieron a Dios en la vida. ¿Lo entiende? No confesaron al Señor sus pecados y no le sirvieron al Señor en la vida para extender su reino mientras Él no apareciera. Que Dios nos dé esa actitud. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales
donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.